Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en camino hacia el sur, por la carretera de Jerusalén a Gaza, que cruza el desierto. Se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro, que había ido en peregrinación a Jerusalén. Iba de vuelta sentado en su carroza leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó, corriendo, y le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. El eunuco le preguntó a Felipe: por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle y, tomando pie de este pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. En el viaje llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco: mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo y siguió su viaje lleno de alegría. Felipe fue a parar a Azoto y fue evangelizando los poblados hasta que llegó a Cesarea. Palabra del Señor. Más que los hechos de los apóstoles, lo que nos narra este libro es los hechos del Espíritu Santo. Dios mismo que sigue vivo en su iglesia, actuando, predicando, convirtiendo corazones a través de nosotros, los bautizados. Hoy se nos narra un pasaje interesante de Felipe, que es enviado por este Espíritu Santo, es inspirado y movido por el Espíritu Santo para salir al encuentro de otra persona. También nosotros somos muchas veces enviados para salir al encuentro en el camino de la vida de otras personas. Y así él se va al camino, sale al encuentro de este hombre. Era un hombre importante, un representante o ministro de la reina de Etiopía, un hombre religioso, piadoso, buscador de la verdad. Un hombre que había ido a Jerusalén predicando porque creía en el Dios de Israel. Por tanto, un hombre de corazón inquieto y buscador. Y entonces, con esa curiosidad y ese deseo que tiene de conocer la verdad, era muy fácil anunciarle el Evangelio. Pero vemos que el escenario es el desierto. Y además nos dicen que era un eunuco, que significa un hombre estéril, un hombre que no puede tener descendencia. Y esto es interesante porque el inicio del pasaje se desarrolla con estas características. Un eunuco en el desierto, un hombre estéril en una tierra estéril. Sin embargo, a medida que él va conociendo y comprendiendo la Escritura, la Biblia, y que alguien lo va guiando para entender cuál es la verdad, y le anuncian el Evangelio de Jesucristo y la persona de Jesucristo, siente arder su corazón, igual que los discípulos de Emaús en aquel otro camino donde Jesús les salió al encuentro. Y entonces todo cambia, porque en el desierto aparece el agua y él se sumerge en el agua por el bautismo, y entonces nos habla de cómo este hombre se transforma y se llena de alegría. Dice allí que una vez bautizado, él continuó su camino, pero ahora con alegría. Le cambió la vida. Le cambió totalmente la vida, se le llenó de alegría, se le llenó de fecundidad. Todo lo que era esterilidad cambió a fecundidad, y así es el Evangelio con nosotros. Nuestra vida es realmente estéril. No vale la pena antes del Evangelio, porque
no le vemos el sentido, porque no tiene trascendencia, porque no tiene realmente algo que vaya más allá de la vida cotidiana. Sin embargo, una vez que Cristo nos toca el corazón, una vez que Cristo nos transforma, entonces todo se llena de fecundidad y de alegría. Que así sea.